volumen? Gracias. Vamos a invitar a las congresistas Indira Wilca y Marisa Glave Remy, por favor. No, hija, mira, ven. Acá, Indira, Marisa. ¿Sí? Ya, perfecto. Disculpen, compañera Tania Pariona. No sin antes voy a leer una carta que ha mandado el congresista Hernando Ceballos Flores, ¿no? Lady Mozombiti, secretaria general de la FEDENTRAOP, para saludarla muy cordialmente y a través suyo a todos los sindicatos de trabajadoras del hogar que a nivel nacional representa la FEDENTRAOP. Quiero mediante la presente felicitar la lucha que viene realizando, logrando que el Estado peruano ratifique el convenio 189 de la OIT el pasado 14 de junio del 2018. Lucha que continúa ahora por una nueva ley acorde a dicho convenio, empezando por un contrato de trabajo por escrito, una remuneración mínima vital y beneficios laborales en igualdad a los trabajadores del régimen general contemplado en el Decreto Legislativo 728. De igual forma, agradezco la invitación que me ha hecho extensiva para participar de la audiencia pública hacia una nueva ley para trabajadoras y trabajadores del hogar, que viene organizando conjuntamente con la Comisión de la Mujer del Congreso de la República. Lamentablemente, no me será posible asistir en vista de las labores que realizo en mi región Piura por semana de representación. Sin embargo, quiero reafirmarme en mi compromiso para con la defensa de un trabajo digno con igualdad de derechos laborales para las miles de trabajadoras y trabajadores del hogar. En esa lucha cuentan con mi total respaldo, tanto es una necesidad de justicia postergada para miles de mujeres en el Perú. Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima, Hernando Ceballos Flores. Ahora vamos a escuchar a las congresistas. Empezaremos por Indira Wilca, ¿está bien? Con la exposición de propuestas legislativas, proyecto de ley sobre ley de trabajadoras y trabajadores del hogar en el marco del convenio OIT 189. Compañera Indira. Muchas gracias, compañera. Gracias, compañeras. Además, felicitarlas por este momento que nos han permitido compartir. Como hemos dicho, creo que siempre parte de esta lucha es no solamente mostrar argumentos, no solamente construir propuestas que sean viables, sino además saberlas transmitir. Y creo que con este sencillo pero muy simbólico acto que ustedes han hecho antes de este momento de presentación de los proyectos de ley, ustedes han mostrado cómo se puede mostrar esa capacidad de convencimiento sobre algo que es justo, ¿no? Como a veces comunicar de manera tan sencilla y sintetizarlo en una frase tan potente como la que ustedes han usado a través de esta presentación, ayuda mucho. La idea misma de cocinar una nueva ley, ¿no es cierto?, juntos y juntas, ¿y con qué ingredientes, no? Esos ingredientes que hemos ido colocando en la ollita de manera tan amena, ¿no?, tan llena de emotividad, es justamente lo que se pretende en esta nueva etapa de la lucha de las trabajadoras del hogar. Una idea muy simple, pero muy potente, que este Congreso sea un espacio donde no tengamos que estarnos cuidando de qué leyes se aprueban, porque una de las cosas que primero nos preocupa cuando escuchamos que hay una propuesta legislativa que va a impactar sobre los trabajadores y en particular sobre las trabajadoras es, ¿y ahora qué aprobará el Congreso? ¿Y ahora qué nos estará, deparando la discusión parlamentaria? Y muchas veces tenemos preocupación cuando hay una propuesta que se está haciendo, que se está cocinando, como a veces también se dice de manera coloquial, sin la participación de las directas implicadas, sin los directos implicados, que en este caso son los trabajadores. Por eso creo que esta frase tan sencilla pero tan potente de cocinando una nueva ley, que es lo que se quiere, con derechos, es justamente la aspiración de lo que buscamos en esta etapa. Que haya un espacio en el que se pueda escuchar a las mujeres organizadas, trabajadoras del hogar, que están en federaciones como FEDENTRAOP, que hoy día está además organizando este evento junto con nosotras, pero también reconociendo que hay otras compañeras organizadas, compañeras que son referentes de esta lucha, que como ustedes han recordado, nos ha permitido tener ya algunos logros iniciales, ¿no? Tener el día de hoy una ley de trabajadoras del hogar que está vigente desde hace varios años, que en su momento también fue un hito, porque el trabajo del hogar, el trabajo doméstico, no era reconocido ni siquiera legalmente como tal.
fue todo un proceso de lucha. Todo un proceso de lucha, y lo hemos ido aprendiendo en las conversaciones que hemos tenido. No cayó del cielo, por más que en su momento también hubieron algunos parlamentarios que salían a dar la cara, que fueron los que probablemente en medios iban respondiendo sobre la propuesta. Sabiendo eso y reconociéndolo, hay que recordar que fueron las mujeres organizadas y sobre todo algunos de sus referentes más históricos las que permitieron que esa primera ley, que hoy sentimos ya no es una ley que responde a la realidad, se aprobara en su momento, y que ha permitido también organizarse a las trabajadoras del hogar, que haya FENTRAOP, que haya otros sindicatos, que haya estos bases en las regiones que nos permiten hablar de una realidad nacional y nos permiten también responder y contrarrestar a veces a nuestros prejuicios, porque los parlamentarios y las parlamentarias también lastimosamente reproducen estos prejuicios que hay sobre el valor que tiene el trabajo del hogar. Ahora estábamos un poco conversando con Tania mientras escuchábamos esta presentación, esta casi artística intervención en esta conferencia, que tiene mucho que ver con el tema. Recordamos que hace una semana en la Comisión de la Mujer ya se inició la presentación de los proyectos de ley. Son varios proyectos de ley, eso es algo que hay que primero poner sobre la mesa. Lo que ha dicho Lady es muy importante. La ley que resulte de este debate, de este proceso, no va a ser la ley de un partido político, ni de una bancada. Probablemente algunos nos sentimos comprometidos con este tema, con esta problemática, y vamos a hacer todo lo posible para que haya un buen resultado. Pero sin duda el resultado que se obtenga va a provenir del esfuerzo de consenso de diversas bancadas. Hay proyectos presentados de casi todas las bancadas, con sus matices, con sus diferencias. Y ha arrancado el proceso ya de discusión de esa nueva ley. Y la semana pasada, en la Comisión de la Mujer, hubo algunos parlamentarios que hicieron comentarios al respecto de los proyectos de ley. Y algunos de estos comentarios, que yo quiero creer que no son malintencionados, pero que siguen repitiendo estereotipos e ideas que ya deberíamos superar sobre el trabajo doméstico. Esto que mencionaba Lady de manera muy indignada, que yo comparto, no se entiende que el trabajo doméstico tiene que cumplir este principio fundamental de respeto a las 8 horas de trabajo. La jornada laboral que hemos establecido en el mundo entero es una condición fundamental para hablar de trabajo digno. ¿Cómo puede ser que todavía no entendamos en el año 2019 en nuestro país que una persona cumple una jornada laboral y luego de eso esa persona tiene derecho al descanso? Tiene derecho, así viva en su espacio de trabajo, así viva cama adentro, como se dice, o labore cama adentro, esa persona cumplió una jornada y esa jornada tiene que ser respetada. ¿Cómo esa idea, ¿no?, tan simple pero tan arraigada todavía también va generando a las trabajadoras del hogar, a las que elaboran cama adentro, situaciones de explotación, situaciones de maltrato, situaciones de abuso? Entonces, son ese tipo de ideas que buscamos ir modificando tanto a nivel legislativo como a nivel de la práctica, como a nivel de las creencias, que incluso, miren ustedes, autoridades reproducen en nuestro país, porque se sigue asociando el trabajo del hogar con la servidumbre. Se sigue asociando la labor doméstica con actividades que están infravaloradas y que no se equiparan al trabajo, como decíamos, al trabajo digno. Y no es así, y no puede seguir siendo así. Entonces, a pesar del primer paso que dimos con la ley que está vigente hoy en día, estamos entrando en una nueva etapa, porque en este mismo Congreso de la República, hace ya algunos meses, como lo han recordado también las compañeras, se aprobó ya la ratificación del convenio 189, que es un convenio que además costó mucho ser debatido. Las trabajadoras organizadas fueron parte de los procesos de discusión internacional y lo que estableció es un conjunto de lineamientos y mínimos sobre los cuales debía desarrollarse el trabajo del hogar. Derecho a tener un contrato por escrito, que es algo que también puede parecernos evidente y, digamos, necesario a esas alturas de la historia, ¿no es cierto? Un trabajo que se realiza tiene que tener un contrato que permite justamente reclamar luego derechos. Tiene que estar por escrito, además, porque cualquier actividad requiere un mínimo de formalidad. Derecho a tener un seguro de salud, derecho a estar afiliado y que el empleador asuma esa responsabilidad como en cualquier otro empleo lo hace, ¿no es cierto? Para cualquier otra actividad, lo mínimo que se espera es que el empleador asuma este pago de la seguridad social, que hoy tampoco es algo que está plenamente garantizado. Derecho a tener un conjunto de derechos y beneficios sociales que se dan en el ámbito de la actividad regular, derecho a las vacaciones equivalentes con la que recibe cualquier otro trabajador, derecho a la CTS, derecho al cálculo de beneficios
de manera proporcional, es decir, equiparar derechos. De eso estamos hablando cuando hablamos de cocinar esa nueva ley. Tenemos además una obligación adicional desde el Parlamento porque hemos ratificado nosotros. Nadie nos impuso ratificar este convenio. Hubo un debate previo en el que participó nuestro gobierno. El gobierno decidió publicar la firma del convenio. Este convenio llegó al Congreso de la República y, como digo, lo votamos y lo aprobamos de manera voluntaria todos los parlamentarios y las parlamentarias. Y lo que corresponde ahora, en esa nueva etapa, es que podamos modificar la legislación para adecuarla al convenio, para hacer que esta primera ley que se logró hace varios años sea una ley que hoy responda realmente a la realidad y a la visión que queremos ir cambiando de que el trabajo del hogar es un trabajo digno. Entonces, ese es el momento en el que estamos, ese es un poco el contexto en el que yo quería ubicar justamente las propuestas de ley. Como digo, tenemos por delante la necesidad de buscar consensos. Yo solamente quiero mencionar, antes de explicar muy brevemente en qué consiste la propuesta que también hemos presentado desde mi despacho y que le hemos dialogado, por supuesto, con esto que Lady ya presentó. Estos 10 puntos que ella ha señalado de manera muy sencilla son los mínimos que una ley con derechos debe contener. Pero además señalar que esta discusión, que es tan importante y que hoy se ha puesto como uno de los puntos de agenda fundamental de las mujeres trabajadoras en nuestro país, ha ido recibiendo la atención de diferentes bancadas. En el 2016 se han presentado ya proyectos de ley, por ejemplo, el congresista Lescano fue uno de los primeros proyectos de ley, luego se ha presentado un proyecto de ley por parte del congresista Vicente Ceballos de la bancada PPK, el congresista Ceballos del Frente Amplio también ha presentado un proyecto, el congresista Pasa lo mismo, la congresista Sánchez de la bancada PPK, la congresista Chihuán de la bancada Fuerza Popular, nosotras hemos presentado también iniciativas legislativas propias. Entonces hay una diversidad de proyectos de ley que abordan esta problemática. Y el punto de coincidencia de estos proyectos de ley es que lo que hoy tenemos como ley no puede seguir más tal como está, que hay que modificar esa norma y hoy además tenemos este elemento adicional que fue la ratificación del convenio. Entonces tenemos sobre la mesa todos estos factores que a lo que nos deben llevar es justamente a una discusión en los siguientes meses, una discusión que nosotros y yo particularmente espero no sea una discusión que se dilate, como lo ha dicho Lady. Ya hay un primer esfuerzo de parte de las propias trabajadoras del hogar de sentarse con los presidentes de las comisiones a plantearles: señores congresistas, señoras congresistas, ¿ustedes cuándo van a poner en agenda los proyectos de ley sobre trabajadoras del hogar? Y ha habido una primera respuesta por parte de la presidenta de la Comisión de la Mujer, que es la congresista Pariona. Con eso hemos además tenido la voluntad de convocar esta audiencia. Esta audiencia no solamente busca, como digo, presentar los proyectos de ley, sino además recordar que estamos muy cerca justamente al día que se ha designado como el Día de las Trabajadoras del Hogar, que es el 30 de marzo. Buscábamos un poco hacer coincidir estas fechas y la necesidad de que el Congreso no dilate la discusión de estos proyectos legislativos. Buscamos también, ojalá que eso sea algo que yo creo que sí se va a poder corregir, que la Comisión de Trabajo de la misma forma le dé prioridad a los proyectos y que podamos avanzar de manera coordinada a algo que probablemente sí le genere resistencia a muchos, ¿no es cierto?, a esta idea de que el trabajo doméstico tenga los mismos derechos que cualquier otro trabajo, que cualquier trabajador o trabajadora, sobre todo en la actividad doméstica, se sienta protegida, sienta que su trabajo vale lo mismo, que nadie tiene por qué sentir vergüenza por ser trabajadora del hogar, que esta idea con la que se fue construyendo la valoración sobre el trabajo doméstico empiece a cambiar y que ojalá para las siguientes generaciones se entienda que en realidad la labor del hogar, cuando no la realizamos las mujeres de manera no remunerada, tiene un valor que es impresionante, un valor y una necesidad sin la cual probablemente muchas y muchos no podrían dejar sus familias y trabajar tranquilos. ¿Quiénes podrían efectivamente sentirse en la tranquilidad de hacer su vida profesional, en fin, de ser congresistas y sentir que no tienen a alguien que realice esa labor impostergable que es cuidar a la familia, cuidar del hogar, garantizar que todo en casa funcione bien? ¿Quién? Probablemente muy pocos se sentirían con la tranquilidad de hacer otras actividades fuera de su casa y de su familia si no hubiera una persona que tuviera esa responsabilidad. Entonces esa persona y esa responsabilidad debe ser tratada con dignidad y con respeto. Y eso es lo que estamos planteando con estas modificaciones. Simplemente quiero, para finalizar, mencionarles algunos puntos que hemos
presentado y hemos incluido en el proyecto de ley 4087, que es la propuesta que nosotros estamos sumando para aportar al debate. Como digo, ese es un debate que no va a tener como resultado la aprobación de un proyecto. Son varios proyectos de ley, por lo menos 8 que ya están presentados, y lo que vamos a tener que hacer es el esfuerzo de ponernos de acuerdo, que es algo que muchas veces en el Congreso solemos no hacer, pero yo creo que con la presencia de las mujeres organizadas, esa necesidad de consenso se va a tener que, digamos, sincerar de manera más real. Entonces hemos presentado esta propuesta justamente para contribuir a la necesidad de buscar esos consensos, de encontrar de manera multipartidaria una fórmula que permita satisfacer esta demanda de mayor derecho y mayor protección para las trabajadoras del hogar. Nosotros, como ya se ha señalado, creemos que es fundamental equiparar los derechos de las trabajadoras y trabajadoras del hogar con los derechos que tiene hoy el régimen general de la actividad privada, contrato por escrito, vacaciones, CTS, pero también garantizar algunos derechos que a veces suelen ser invisibilizados. Las trabajadoras del hogar, si han llegado hasta donde están, es por la posibilidad de haberse organizado. Así que también en nuestra propuesta estamos hablando de reconocer plenamente los derechos colectivos que tienen los trabajadores y las trabajadoras cuando se organizan. El derecho, por ejemplo, a formar un sindicato, que es algo que algunos todavía no comprenden y dicen, ¿cómo puede organizarse un sindicato por parte de las trabajadoras del hogar? ¿Que acaso en una misma casa hay varias trabajadoras del hogar? No, por supuesto que no. Se trata de que las trabajadoras que realizan una actividad similar puedan organizarse justamente porque a partir de esa actividad tienen un conjunto de demandas. Así que los derechos colectivos, por ejemplo, además de los derechos individuales que cada trabajadora tiene, también tienen que ser parte de esta propuesta. También tenemos que entender que no va a haber posibilidad de que estas leyes se cumplan de manera cabal si es que ustedes no están organizadas, si es que no hay la posibilidad de que se sindicalicen muchas más trabajadoras del hogar y puedan generar entre ellas los diferentes mecanismos para defender sus derechos de manera cabal. Hemos también planteado de manera muy clara y de manera explícita la necesidad de que la fiscalización laboral sea posible en el ámbito del trabajo doméstico. Este es un tema que genera mucha resistencia porque cuando hablamos del espacio de trabajo de una trabajadora del hogar, evidentemente estamos hablando de una casa, de una familia, una vivienda, y se entendía por mucho tiempo que no había forma de que el Estado entre a fiscalizar ahí. Así que acá lo que planteamos es que eso sí sea posible, y no solamente posible, sino que sea una obligación que esté garantizada, que no haya posibilidad de que se evada la fiscalización laboral en el ámbito del hogar. Y hemos también propuesto un conjunto de obligaciones para evitar cualquier tipo de discriminación y de maltrato en el ámbito del trabajo del hogar. ¿Esto por qué? Porque hay una dimensión de violencia que escapa propiamente a los derechos laborales. No solamente las mujeres trabajadoras del hogar sufren un nivel de abuso por los derechos que son incumplidos en términos laborales, por la falta de pago, por la falta de contrato, por la falta de derechos, sino también por el maltrato y por la violencia que se da y que se invisibiliza completamente, que se quiere ocultar, que se quiere tapar, que se quiere soslayar con la idea de que una persona trabajadora del hogar es casi tan miembro de la familia que entonces se puede abusar de ella, que se le puede maltratar, que se le puede faltar el respeto. Y todos sabemos que en ningún centro de trabajo una falta de respeto, un maltrato, un acto de hostigamiento o aún peor de abuso es algo que se puede pasar por alto, que eso tiene una sanción y que por lo tanto debe ser esto mismo considerado en el ámbito del trabajo del hogar. Así que también estamos considerando esta posibilidad de sancionar cualquier acto de hostigamiento o de violencia en el ámbito doméstico. Finalmente, quiero simplemente señalar la necesidad de que podamos trabajar juntos y juntas en esta nueva ley. Como digo, va a ser difícil. Cuando conocimos de la necesidad de esta nueva ley, antes que se apruebe el convenio en el Congreso, ya habían voces fuera del ámbito del trabajo del hogar que se oponían a la ley. Uno de los primeros que se opuso a la ley, sin ser necesariamente parte de la relación laboral, fue la CONFIEP, por ejemplo, y lo quiero decir con toda franqueza. La CONFIEP fue uno de los actores que yo no sé qué rol tiene en este ámbito, porque no estamos hablando de que ellos sean los representantes de los empleadores de todo el país, no lo son, pero se oponían a la ley en los primeros debates que tuvimos, intentando que se apruebe primero la ley antes que el convenio, y decían que esto iba a generar mayor informalidad, lo que ya sabemos, ¿no es cierto?, que iba a generar más informalidad, que la economía, que se va a caer el país, en fin. Entonces creo que sí es importantísimo que sumemos todas las voces, que hagamos todos los esfuerzos para que esta discusión no sea algo que se restrinja solamente al Parlamento y que podamos, creo, además, valorar muchísimo el trabajo que vienen haciendo las mujeres organizadas de la FENTRAOP y de otros sindicatos
para que este tema no quede simplemente en una discusión parlamentaria, para que ayude a cambiar mentalidades, para que ayude a valorar realmente ese esfuerzo que las mujeres trabajadoras han venido haciendo mucho tiempo. Gracias. Muchas gracias, compañera Indira. Ahora